La confianza no aparece después de una frase bonita. La calma no nace porque alguien te diga que debes relajarte. El verdadero cambio suele llegar más despacio, casi en silencio, como una semilla que trabaja bajo la tierra antes de mostrar una hoja. Muchas personas no fracasan porque no tengan sueños. Dentro de ellas hay deseos sinceros. Vivir con más orden, cuidar el cuerpo, aprender algo nuevo, trabajar con más claridad, hablarse con menos dureza, levantarse con una razón. El problema aparece cuando intentan cargar todo ese deseo en un solo día. Entonces preparan una lista imposible, se prometen una versión perfecta de sí mismas y al tercer cansancio sienten que volvieron a fallar. Después llega la culpa. Más tarde aparece la vergüenza. Al final, la persona abandona no porque no quiera cambiar, sino porque el cambio que imaginó era demasiado pesado para sostenerlo. Hoy no quiero invitarte a correr más rápido. Prefiero pedirte que respires, que escuches con atención y que mires tu vida desde otro lugar. Este audiolibro habla de un camino más pequeño, más humano y más verdadero. Avanzar un 1% cada día. No es una promesa mágica, tampoco es una frase para decorar una pared. Es una forma de volver a confiar en ti, paso a paso, hasta que una acción mínima se convierta en una fuerza que ya no puedas ignorar. Capítulo 1. La silla vieja bajo la luz del amanecer. Mateo vivía en una pequeña casa de ladrillo seco con su abuelo, don Rafael. Cada mañana, la luz del sol entraba a raudales por la estrecha ventana, iluminando la mesa, las paredes y una pila de viejos cuadernos llenos de planes sin terminar. Algunas páginas contenían largas listas, otras estaban llenas de frases contundentes, como si cada palabra proviniera de una promesa urgente. Levantarse temprano, leer todos los días, ahorrar dinero, aprender un oficio, hablar menos de sus problemas, quejarse menos, trabajar más, cuidar su salud. Al principio, estas listas le dieron esperanza. Más tarde, a medida que pasaban los días y nada se concretaba, se convirtieron en una acusación silenciosa. Mateo no era perezoso. En el fondo, quería vivir de otra manera. Había sentido muchas veces ese impulso de empezar de nuevo, esa energía que llega después de una noche difícil o de una conversación incómoda contigo mismo. El primer día siempre parecía posible. Se levantaba con determinación, ordenaba sus cosas, abría un libro, hacía ejercicio, trabajaba con más cuidado. Al segundo día, la fuerza bajaba un poco. Para el tercero, bastaba un dolor de cabeza, una mañana fría o una tarea inesperada para que todo empezara a romperse. Al caer la tarde, volvía a sentarse junto a la ventana. Miraba cómo el sol se escondía detrás de los árboles y se decía: mañana lo haré mejor. Esa frase lo acompañó durante años. El mañana llegaba, sí, pero Mateo seguía igual. En el pueblo, los demás parecían avanzar. Su hermano menor se había ido a la ciudad para aprender carpintería fina. El hijo de una vecina abrió una pequeña tienda de herramientas. Los muchachos que antes jugaban en la plaza hablaban ahora de estudios, viajes y proyectos. Incluso los niños que pasaban con sus mochilas al amanecer parecían tener más dirección que él. Nada de eso lo hacía odiarlos. No había maldad en su comparación, solo un peso hondo en el pecho. Cada paso ajeno le recordaba su propia quietud. Poco a poco, Mateo empezó a creer que tal vez algo dentro de él venía roto desde antes. Cada vez que abandonaba una meta, una voz breve le cruzaba la cabeza: tú siempre eres igual. No gritaba, no necesitaba hacerlo. La frase era pequeña, pero cortaba profundo. Le daba vergüenza empezar otra vez, porque comenzar significaba exponerse a una nueva caída. Por las noches, cuando el viento pasaba por las rendijas de la casa y hacía sonar la madera del techo, Mateo se quedaba mirando la oscuridad. Si sabía lo que le convenía, ¿por qué no podía hacerlo? Si deseaba cambiar, ¿por qué volvía siempre al mismo lugar? Una tarde, después de una lluvia suave, salió al patio trasero para buscar un poco de aire. El suelo estaba húmedo, las hojas brillaban con gotas pequeñas y el olor a madera mojada llenaba el ambiente. En una esquina, bajo el techo de tejas, don Rafael estaba sentado frente a una silla vieja. La madera había perdido color. El asiento tenía rayas profundas, una pata se veía gastada y el brillo antiguo apenas sobrevivía en algunos bordes. El anciano sostenía un paño suave y lo pasaba sobre la superficie con movimientos lentos. No había prisa en sus manos. Cada gesto parecía una conversación tranquila con la madera. Mateo se quedó mirando. Al cabo de un momento preguntó: «Abuelo,
¿Por qué sigues arreglando esa silla? Está demasiado vieja. Don Rafael no levantó la voz ni detuvo el movimiento. Sonrió apenas y respondió: vieja no significa inútil. Mateo se acercó un poco más. La silla seguía opaca, casi igual que antes. Pero la limpias y no cambia nada, dijo. El anciano dejó que el paño avanzara una vez más antes de contestar. Eso pasa porque estás mirando con impaciencia. Las cosas valiosas no cambian para complacer a los ojos apurados. Aquellas palabras hicieron que Mateo callara. Se sentó en una piedra cercana y observó el trabajo de su abuelo. El paño rozaba la madera con un sonido pequeño. Shh, shh, shh. No era fuerte, tampoco era rápido. Aún así, tenía una firmeza extraña. Ese ritmo no se parecía a la mente de Mateo, donde todo exigía resultados inmediatos, pruebas rápidas, señales claras. Don Rafael, en cambio, parecía no necesitar una transformación visible para continuar. Después de un rato, Mateo habló en voz baja. Yo también quiero cambiar, abuelo, pero siempre empiezo y siempre abandono. Siento que no termino nada. El anciano dejó el paño sobre sus rodillas. Sus ojos no tenían juicio, solo una calma que desarmaba. No estás cansado porque seas débil, dijo. Estás cansado porque intentas convertirte en otra persona demasiado rápido. La frase entró despacio. Por primera vez, alguien hablaba de sus fracasos sin hacerlo sentir más pequeño. Don Rafael señaló la silla y añadió: quieres correr antes de aprender a caminar. También quieres que esta madera brille con una sola pasada, pero la madera no funciona así. Una vida tampoco. Luego giró la silla y mostró las marcas del asiento. Mira estas heridas. Algunas vienen del tiempo, otras nacieron de golpes, varias llevan años aquí. No voy a borrarlas todas. Cada capa de cera solo las suaviza. Después, cuando la luz llega, esas mismas marcas le dan profundidad a la silla. Mateo pasó los dedos por una línea oscura. El daño seguía allí, pero ya no le pareció feo. Había algo digno en esa superficie gastada, como si la silla hubiera resistido más de lo que cualquiera recordaba. En ese instante, entendió que su abuelo no hablaba solo de madera, también hablaba de él. ¿Y si alguien ha abandonado demasiadas veces?, preguntó Mateo. Don Rafael tomó el paño y se lo puso en la mano. Entonces hoy limpia una línea. El joven frunció el ceño. ¿Solo una? El abuelo asintió. Una línea verdadera vale más que una gran promesa olvidada. Mañana haces otra, luego otra más. No necesitas reparar toda tu vida en un día. Solo no la dejes abandonada. Mateo sostuvo el paño con torpeza. Al principio presionó demasiado. Don Rafael le tocó suavemente el brazo. Con cuidado, lo que está sanando no necesita violencia. La mano aflojó. La tela se deslizó sobre el asiento y el sonido volvió. Esta vez, Mateo ya no miraba desde afuera. Formaba parte del ritmo. Nada espectacular ocurrió. La silla no brilló de repente. Su vida no se ordenó en ese patio. Sin embargo, una sensación nueva apareció dentro de él. Había hecho algo pequeño y real. Esa noche no pudo dormir temprano. Se sentó junto a la ventana y miró las montañas perderse en la sombra. Sobre la mesa estaban sus viejos cuadernos. Antes le daban culpa. Ahora le parecían pruebas de alguien que había intentado cambiar de la manera equivocada. Tal vez el problema no era la falta de deseo. Quizás sus planes daban miedo porque nacían más de la desesperación que del cuidado. Había querido cambiar para demostrar que no era inútil, pero nunca se había tratado con la paciencia que su abuelo le daba a aquella silla. Entonces tomó una hoja limpia. No escribió una lista larga. Tampoco hizo una declaración intensa. Solo puso una frase: mañana solo un poco. Al amanecer, cuando el cielo todavía tenía un color gris suave, Mateo abrió los ojos. No se prometió una vida nueva. Evitó la trampa de convertirse en alguien perfecto antes del desayuno. Se levantó, lavó su rostro y abrió un libro. Leyó una página, nada más. Al cerrarlo, sintió algo pequeño y cálido, parecido al fuego cuando apenas empieza. Había cumplido. Después apoyó las manos en el suelo e hizo 5 flexiones. No quiso hacer 20. Una parte de él quería exagerar, como siempre, pero decidió obedecer al nuevo ritmo. 5 bastaban para decir: empecé. Aquella tarde volvió al patio. Don Rafael seguía junto a la silla. La luz tocaba la madera y dejaba ver un brillo delgado que el día anterior parecía inexistente. Mateo sonrió. Está empezando a cambiar. Su abuelo miró la superficie con ternura. No empezó hoy. Cambió desde la primera pasada.
solo que ahora estás aprendiendo a mirar despacio. El capítulo de esa tarde no terminó con aplausos. No hubo música, premio ni testigos, solo un joven, un anciano, una silla vieja y el sonido de un paño moviéndose con paciencia. Desde ese momento, Mateo empezó a comprender que el cambio verdadero, rara vez, suena como un trueno. A veces se parece más a un gesto humilde que vuelve cada día, hasta que una vida entera empieza a recuperar su brillo. Capítulo 2. La trampa de una vida que quiere cambiar de golpe. Hay una escena que quizá conoces bien. Despiertas después de una noche pesada y decides que todo va a ser distinto. La sensación es intensa. Algo dentro de ti se cansa de repetir los mismos errores, de posponer lo importante, de mirar tu vida con la impresión de que podrías hacer más. Entonces tomas una libreta, abres una nota en el teléfono o simplemente haces una promesa mental. A partir de mañana vas a levantarte temprano, comer mejor, hacer ejercicio, estudiar, trabajar con concentración, ahorrar, leer, ordenar la casa, cuidar tus palabras y dejar de perder tiempo. Esa decisión parece poderosa porque nace con energía. Sin embargo, también trae un peligro escondido. Intenta reparar demasiadas cosas al mismo tiempo. Al principio, el plan te da alivio. Sentir que ya decidiste cambiar produce una calma breve, como si la vida estuviera arreglada por adelantado. El problema aparece cuando esa lista deja de ser una ilusión y se convierte en una carga diaria. Llega el cansancio. También llegan los imprevistos, las emociones difíciles, las obligaciones que no estaban previstas. En ese momento, la versión perfecta que imaginaste se vuelve imposible de sostener. Muchas personas se culpan cuando esto ocurre. Se llaman débiles, inconstantes o incapaces, pero tal vez el error no está en la persona. A veces, el problema se encuentra en el tamaño del comienzo. Un plan demasiado grande puede nacer de un deseo sincero y aún así resultar injusto para tu realidad. La vida no siempre ofrece días limpios, horarios perfectos ni ánimo estable. Hay cuentas por pagar, familias que atender, trabajos que agotan, cuerpos que se cansan y emociones que no obedecen. Por eso, cuando intentas cambiar todo de golpe, no solo estás enfrentando un hábito viejo, estás peleando contra el peso completo de tu vida cotidiana. La mejora de 1% funciona porque respeta algo que la impaciencia suele olvidar: tu capacidad de carga. No te pide negar tu realidad, tampoco exige que te conviertas en una persona nueva antes de tener una base. Comienza con un movimiento tan pequeño que no necesita una gran ceremonia. En lugar de prometer 2 horas de lectura, lees una página. En vez de jurar una rutina perfecta, haces 5 minutos. Si no puedes ordenar toda tu casa, limpias una mesa. Parece poco, pero algo profundo sucede cuando el inicio deja de asustarte. La resistencia baja. La mente ya no ve la acción como una montaña. El cuerpo empieza a obedecer sin sentirse amenazado. Además, un paso pequeño reduce la vergüenza de volver a empezar. Cuando el plan es enorme y fallas, el golpe emocional también es enorme. En cambio, si tu compromiso es mínimo, regresar se vuelve más fácil. No necesitas preparar un discurso interior, solo haces lo siguiente. Muchas vidas no se transforman porque las personas no quieran avanzar, sino porque se cansan antes de crear raíces. Un árbol no se levanta con furia, primero entra en la tierra. De la misma manera, tú no necesitas demostrarle al mundo que esta vez vas en serio. Necesitas construir una base que pueda sostenerse incluso cuando nadie te mire, incluso cuando la emoción inicial desaparezca. El cambio que nace de la presión suele pedir espectáculo. El cambio que nace del cuidado pide continuidad. Si hoy has estado atrapado en el ciclo de prometer, intentar, agotarte y abandonar, no necesitas otra lista enorme. Necesitas una puerta más pequeña. Por ahí entra la constancia. Por ahí vuelve la confianza. Por ahí empieza una vida que no se rompe al primer día difícil. Capítulo 3. El 1% es tan pequeño que no despierta miedo. La mayoría de las personas no le teme al cambio en sí. Lo que asusta es la imagen enorme que se forman sobre él. Cuando piensas en mejorar tu salud, quizá imaginas madrugadas agotadoras, comidas perfectas, entrenamientos largos y una disciplina imposible. Si deseas aprender algo nuevo, tu mente puede mostrarte meses de estudio, libros gruesos, errores públicos y horas que no sabes de dónde sacar. Al querer ordenar tus finanzas, aparece una sensación de sacrificio, límites y cuentas que preferirías no mirar. Antes de comenzar, ya estás cansado.
Por eso el 1% tiene una inteligencia silenciosa. Entra por una puerta que tu miedo no está vigilando. Una página no parece peligrosa. 5 minutos de caminata no amenazan tu identidad. Una frase escrita no exige que te declares escritor. Un vaso de agua al despertar no convierte tu mañana en una prueba de fuerza. Esa pequeñez, lejos de ser una debilidad, es la razón por la que funciona. Cuando la acción es mínima, empiezas antes de que las excusas organicen una defensa. No necesitas sentirte listo. Tampoco dependes de una motivación especial. El paso cabe dentro de un día normal, incluso uno imperfecto. Piensa en alguien que quiere escribir un libro. Si se obliga a producir 10 páginas diarias desde el inicio, cada sesión puede convertirse en una batalla. Pero si decide escribir una sola línea honesta, la resistencia baja. Quizá esa línea se convierte en un párrafo. Tal vez no. Aún así, la persona ya se sentó, abrió el espacio y sostuvo el contacto con su sueño. Algo parecido ocurre con el cuerpo. Quien ha pasado años sin moverse puede sentir vergüenza al imaginar un gimnasio, una rutina completa o la mirada de otros. Una caminata de 5 minutos, en cambio, no necesita explicación. Se hace y punto. Ese pequeño acto le dice al cuerpo: estamos volviendo. El 1% también corta la costumbre de esperar el momento perfecto. Mucha gente no empieza porque cree que necesita un lunes, un nuevo mes, más tiempo, más energía o un estado emocional ideal. La acción pequeña rompe esa negociación. Puedes hacerla ahora, con la vida tal como está. Tal vez no tengas una hora, pero sí 2 minutos. Quizá no puedas estudiar una lección entera, aunque sí repasar una idea. A lo mejor no logras meditar largo, pero puedes cerrar los ojos y respirar con atención 3 veces. Cada gesto mínimo abre una grieta en la pared de la postergación. A través de esa grieta entra aire. Con el tiempo, lo pequeño empieza a repetirse. Esa repetición cambia la relación que tienes con el esfuerzo. Antes lo veías como una montaña. Ahora lo reconoces como un camino hecho de piedras pequeñas. No necesitas enamorarte de cada paso. Basta con hacerlo tan accesible que tu día no pueda expulsarlo con facilidad. La verdadera fuerza del 1% no está en impresionar a nadie. Está en sobrevivir a los días comunes. También resiste los días pesados, porque cuando todo se complica, aún puedes cumplir una versión mínima. El éxito de este principio no depende de que te sientas invencible. Depende de que diseñes una acción tan simple que puedas realizarla incluso cuando no estás en tu mejor momento. Ahí nace una forma distinta de orgullo. No el orgullo ruidoso de quien presume resultados, sino la serenidad de quien sabe que hoy no se abandonó. Capítulo 4. Cada promesa pequeña reconstruye la confianza. Después de muchas veces de comenzar y abandonar, el dolor ya no está solo en la meta que no alcanzaste. Algo más íntimo queda lastimado: la confianza que tienes en tu propia palabra. Cuando te dices, mañana sí, y mañana no ocurre nada, una parte de ti toma nota. Si prometes cuidarte y luego te olvidas, esa parte vuelve a registrar el abandono. Con el tiempo, ya no solo dudas de tus planes, empiezas a dudar de ti. Este desgaste es profundo porque no siempre se ve desde afuera. Puedes seguir trabajando, sonriendo, cumpliendo con otros y aparentando normalidad. Por dentro, sin embargo, aparece una sensación difícil: no puedo contar conmigo. Ese pensamiento pesa más que cualquier objetivo pendiente. La mejora de 1% funciona porque no intenta recuperar esa confianza con discursos. La reconstruye con evidencia. Si hoy prometes leer una página y la lees, algo pequeño cambia, no porque una página te vuelva sabio de inmediato, sino porque tu palabra tuvo peso. Si decides caminar 5 minutos y lo haces, tu cuerpo recibe una señal de cuidado. Cuando escribes una línea antes de dormir, aunque nadie la vea, estás dejando una prueba de presencia. La confianza interior no se convence con frases bonitas, necesita verte actuar. Por eso conviene hacer promesas tan pequeñas que puedas cumplirlas de verdad. Mucha gente cree que prometer poco es conformarse. En realidad, puede ser un acto de madurez. Una promesa pequeña cumplida vale más que una promesa grandiosa repetidamente rota. La primera te fortalece, la segunda te enseña a desconfiar de ti. Imagina que alguien cercano te dijera todos los días que va a ayudarte, pero nunca aparece. Con el tiempo, dejarías de creerle. Algo similar sucede en tu mundo interior. Cada incumplimiento no resuelto debilita el vínculo contigo. Por suerte, cada cumplimiento pequeño empieza a repararlo.
No necesitas ganar esa confianza en una semana. Tampoco hace falta convertirte en una persona impecable. Basta con elegir un compromiso tan claro que no se pierda entre excusas. Una acción, un momento, una medida sencilla. El poder de esta práctica se siente cuando llega una noche y puedes decir, hice lo que dije. Esa frase limpia algo por dentro, da orden, trae paz, te recuerda que no todo en tu vida está fuera de tus manos. Además, cuando aprendes a confiar en ti en lo pequeño, te preparas para sostener cosas mayores. La seguridad no aparece antes de actuar, nace después de muchas acciones cumplidas. Día tras día, vas juntando pruebas. No son espectaculares, pero son tuyas. Nadie puede quitártelas. Una mañana notas que ya no necesitas tanto ruido para empezar. Otra tarde descubres que tu palabra interior suena más firme. Con el tiempo, dejas de verte como alguien que siempre abandona. Empiezas a reconocerte como una persona que vuelve, que cumple, que avanza, aunque sea poco. Esa transformación no tiene brillo de espectáculo. Tiene algo mejor, estabilidad. El 1% no solo mejora tus hábitos, te devuelve una relación más limpia con la persona que eres cuando nadie te mira. Capítulo 5. La disciplina no debe golpearte por dentro. Durante mucho tiempo, tal vez te enseñaron que para cambiar había que tratarse con dureza. Si fallabas, tocaba castigarte. Si estabas cansado, debías ignorarlo. Si necesitabas descanso, aparecía la culpa. Esa manera de vivir puede parecer fuerte desde afuera, pero por dentro suele dejar una marca de agotamiento. Nadie puede florecer durante mucho tiempo bajo una voz que lo humilla. La disciplina verdadera no se parece a un látigo. Se parece más a unas manos firmes que cuidan algo valioso. Don Rafael no golpeaba la silla para obligarla a brillar. Tampoco raspaba la madera con rabia. Usaba un paño suave, repetía el movimiento y respetaba la dirección de las vetas. Esa imagen puede ayudarte a mirar tu propio proceso. Si quieres mejorar, no necesitas atacarte, necesitas acompañarte con claridad. Hay una diferencia enorme entre exigirte desde el odio y guiarte desde el cuidado. La primera postura dice, cambia porque así no vales. La segunda afirma, cambia porque mereces vivir mejor. Aunque desde afuera ambas puedan producir esfuerzo, solo una tiene posibilidades de sanar. Cuando la mejora nace del desprecio personal, cada paso se siente como una deuda. Nunca es suficiente, siempre falta más. En cambio, cuando nace del respeto, incluso el esfuerzo tiene un tono distinto. Te levantas temprano no para castigarte, sino para regalarte una mañana con dirección. Ordenas tu espacio no porque seas un desastre, sino porque tu mente merece respirar. Mueves el cuerpo no para odiarlo menos, sino para habitarlo con más gratitud. La disciplina no tiene por qué quitarte ternura. Puede darte estructura sin robarte humanidad. También puede ser flexible sin volverse débil. Ser amable contigo no significa permitir cualquier cosa. Significa corregirte sin destruirte. Si un día no cumples, revisas qué pasó, ajustas el paso y vuelves. No hace falta convertir cada tropiezo en una sentencia. La mejora de 1% necesita esta suavidad firme. Demasiada presión quiebra, demasiada permisividad dispersa. Entre ambas vive un punto más sabio. Hacerlo esa forma de avanzar crea paz, porque deja de pelear contra tu interior. En lugar de dividirte entre una voz que ordena y otra que resiste, empiezas a construir una relación más cooperativa contigo. El cuerpo escucha mejor cuando no se siente amenazado. La mente se abre más cuando no está siendo insultada. El corazón sostiene más cuando entiende que el cambio no es un castigo, sino una manera de regresar a casa. Tal vez hoy puedas preguntarte con honestidad, ¿mis hábitos nacen de amor o de rechazo? Si la respuesta duele, no te condenes, solo cambia el tono. El mismo paso puede sentirse distinto cuando lo das desde otro lugar. 5 minutos de orden pueden ser una pelea o un acto de cuidado. Una caminata breve puede ser culpa o gratitud. Una página leída puede ser presión o alimento. La acción importa, pero la energía con la que la realizas también deja huella. Lo que está sanando no necesita violencia. Necesita presencia, dirección y una paciencia capaz de quedarse. Capítulo 6. Un día detenido no borra los días caminados. Tarde o temprano va a ocurrir. Habrá un día en que no leas la página, no camines, no escribas, no ordenes, no medites, no hagas aquello que prometiste. Quizá estés enfermo, tal vez una preocupación te absorba, puede que simplemente te venza el cansancio. Cuando ese día llegue,
La voz antigua intentará regresar. Dirá que todo se perdió, que eres el mismo de antes, que no vale la pena seguir. Esa voz suele ser convincente porque usa una pequeña falla como si fuera una prueba total. Pero una interrupción no tiene el poder de borrar un camino entero. Mateo también tuvo días así. Una mañana despertó tarde. El frío entraba por la ventana. El cuerpo pesaba y la mente buscaba excusas. No leyó. Tampoco hizo sus 5 flexiones. Al anochecer, sintió que la vergüenza le cerraba el pecho. Una parte de él quería esconderse de don Rafael, como si hubiera traicionado algo sagrado. Sin embargo, cuando llegó al patio, su abuelo no lo recibió con reproches. Solo señaló la silla y le dijo: «Cuando un día no se pule, el brillo no desaparece. Solo espera». Esa frase puede servirte cuando sientas que fallaste. El problema no es perder un día. Lo peligroso es convertir ese día en una identidad. Muchas personas abandonan no por el tropiezo, sino por la historia que se cuentan después del tropiezo. Se dicen: «Ya lo arruiné», y esa frase las aleja del camino. En realidad, lo más sano suele ser mucho más simple: volver con una versión mínima. No necesitas compensar haciendo el doble. Esa deuda inventada solo aumenta la presión. Si ayer no caminaste, hoy camina 2 minutos. Si no escribiste nada, anota una frase. Si tuviste una semana pesada, elige una acción diminuta para recuperar el contacto. Volver pequeño es mejor que prometer una reparación enorme. Además, la constancia no significa perfección sin interrupciones. Significa relación sostenida. Una amistad no se destruye porque un día no hubo llamada. Una planta no muere porque una tarde olvidaste mirarla. Un camino no desaparece porque te sentaste a respirar. Lo importante es no mudarte a la pausa como si fuera tu destino. La mejora de 1% tiene una belleza especial. Siempre te deja una puerta abierta. Incluso después de varios días perdidos, puedes regresar con un acto humilde. Esa puerta reduce la vergüenza. Te permite continuar sin tener que reconstruir toda tu dignidad desde cero. La vida adulta está llena de cambios de ánimo, responsabilidades y temporadas difíciles. Un sistema que solo funciona cuando todo está perfecto no sirve para una vida real. Por eso necesitas una forma de avanzar que incluya la caída. No para celebrar el abandono, sino para quitarle poder. Cuando aceptas que habrá días incompletos, dejas de dramatizar cada falla. Tu energía ya no se va en castigarte, se dirige a volver. Esa capacidad de regreso es una de las señales más profundas de crecimiento. No eres fuerte porque nunca te detienes. Eres fuerte cuando aprendes a no convertir una pausa en despedida. Hoy, si algo se interrumpió, no cierres el libro. Toma el paño otra vez. Limpia una sola línea. El brillo sabe esperar a quien decide volver. Capítulo 7. El progreso invisible y la etapa donde nadie aplaude. Hay una parte del cambio que casi nadie te advierte. Al principio, muchas veces no se nota. Puedes estar haciendo las cosas mejor y aún así verte igual en el espejo. Tal vez estudias cada día, pero todavía no dominas el tema. Quizá cuidas tus palabras, aunque tus relaciones no cambian de inmediato. A lo mejor trabajas con más orden y nadie lo menciona. Esa etapa puede sentirse injusta. Das esfuerzo, pero el mundo guarda silencio. Entonces aparece la duda. ¿Y si nada de esto sirve? Aquí es donde muchas personas se rinden. No porque el proceso haya fallado, sino porque esperaban señales demasiado pronto. La mejora de 1% suele trabajar como las raíces. Debajo de la tierra ocurre una labor intensa, pero desde afuera parece que no pasa nada. Nadie aplaude a una semilla cuando todavía no rompe la superficie. Aún así, sin ese trabajo invisible, ninguna planta puede sostenerse después. Lo mismo ocurre contigo. Antes de que otros vean resultados, tu interior empieza a reorganizarse. La mente aprende que puede enfocarse un poco más. El cuerpo descubre un nuevo ritmo. La autoestima recibe pequeñas pruebas de cumplimiento. Tus días comienzan a tener una estructura distinta. Nada de eso suele aparecer en una fotografía, pero cambia la manera en que te habitas. Esta etapa pide una clase especial de paciencia, no una paciencia pasiva, sino una confianza activa. Sigues haciendo la parte que te corresponde, aunque el reconocimiento aún no llegue. Continúas leyendo, practicando, ordenando, respirando, caminando, porque entiendes que los resultados visibles necesitan una base que madure lejos del ruido. En una cultura donde todo se muestra, lo invisible parece no valer. Pero muchas de las cosas que más sostienen una vida no se pueden exhibir fácilmente. Claridad mental, paz interior,
autocontrol, respeto propio, dirección. Nadie ve el momento exacto en que empiezas a hablarte con menos crueldad. Tampoco hay aplausos cuando decides no responder desde la rabia. Pocas personas notan que elegiste dormir antes en lugar de perderte otra vez en una pantalla. Sin embargo, esos actos forman una arquitectura silenciosa. Un día, cuando la presión llegue, esa estructura te sostendrá. Conviene recordar esto cuando te sientas impaciente. No todo avance produce emoción inmediata. Algunas mejoras se sienten aburridas al principio. Repetir una acción sencilla no siempre despierta entusiasmo. Pero la falta de emoción no significa falta de efecto. El agua que cae gota a gota no parece poderosa hasta que ves la marca en la piedra. La luz del amanecer no aparece como un golpe. Primero aclara apenas el borde de las cosas. Tu proceso puede estar funcionando aunque todavía no lo puedas presumir. Por eso es importante separar el valor de la visibilidad. Si haces algo bueno por ti y nadie lo nota, sigue siendo bueno. Si cumples una pequeña promesa en silencio, cuenta. Si eliges una acción mejor en un día difícil, esa decisión tiene peso. El progreso invisible no es una etapa vacía. Es el taller donde se fabrica la persona que más adelante los demás reconocerán. Antes de que el resultado hable por ti, deja que el proceso te forme en silencio. Capítulo 8. El ambiente puede levantarte o hundirte. No eres solo fuerza de voluntad. También eres la suma de los espacios que habitas, los objetos que ves, los sonidos que te rodean y las facilidades que tu entorno pone frente a ti. Muchas personas intentan cambiar sin tocar nada alrededor. Quieren leer más, pero el libro está guardado en un cajón mientras el teléfono duerme al lado de la almohada. Desean comer mejor, aunque la cocina está llena de opciones que las alejan de ese propósito. Pretenden trabajar con concentración en un lugar saturado de interrupciones. Luego se culpan por no resistir. Tal vez la pregunta no debería ser solo, ¿tengo disciplina? También conviene preguntar, ¿mi ambiente está ayudando a la persona que quiero ser? La mejora de 1% se vuelve más sencilla cuando el espacio coopera. Si deseas leer una página cada mañana, deja el libro abierto donde tomas café. Si buscas moverte un poco al despertar, prepara la ropa desde la noche anterior. Cuando quieras escribir una frase antes de dormir, pon la libreta sobre la mesa de noche con el lápiz encima. Pequeños ajustes reducen la fricción. No garantizan el cambio por sí solos, pero hacen que la acción correcta sea más fácil de elegir. También puedes hacer lo contrario con los hábitos que te arrastran. Si el teléfono te roba las primeras horas del día, déjalo cargando lejos de la cama. Si ciertas aplicaciones te absorben, colócalas fuera de la pantalla principal. Cuando un alimento te hace perder control, no lo pongas en el lugar más visible. No se trata de vivir con miedo, sino de diseñar menos batallas innecesarias. Cada decisión que requiere fuerza consume energía. Un ambiente inteligente ahorra parte de esa energía para lo que de verdad importa. Don Rafael tenía sus herramientas ordenadas no porque fuera rígido, sino porque respetaba su trabajo. El paño, la cera y la silla estaban cerca. Esa cercanía hacía natural el gesto de cuidar la madera. Puedes hacer lo mismo con tu vida. Coloca cerca lo que quieres fortalecer. Aleja un poco lo que te dispersa. Crea señales visibles para recordarte tu dirección. Una botella de agua en el escritorio puede decirte, cuida tu cuerpo. Una libreta abierta puede susurrar, deja una idea. Una cama ordenada puede marcar el inicio de un día con más claridad. A veces subestimamos estas cosas porque parecen demasiado simples. Sin embargo, la vida diaria se compone precisamente de señales pequeñas. Lo que ves con frecuencia termina influyendo en lo que haces con frecuencia. Además, un ambiente favorable no solo se refiere a objetos, también incluye conversaciones, horarios, compromisos y personas. Si todos los días te rodeas de mensajes que alimentan comparación, prisa y ansiedad, tu avance necesitará nadar contracorriente. En cambio, cuando escuchas palabras que te centran, cuando compartes tu intención con alguien respetuoso, cuando eliges rutinas que protegen tu energía, el camino se vuelve menos solitario. No necesitas un ambiente perfecto para empezar. Sería otra excusa esperar eso. Basta con modificar una cosa hoy, una sola. Mueve el libro, limpia un rincón, prepara el vaso, silencia una notificación, pon la libreta a la vista. La mejora de 1% también puede comenzar en el espacio que te rodea. A veces, para cambiar una vida, primero hay que cambiar el lugar donde cae la mirada. Capítulo 9. Convierte el 1% en un ritual diario.
Una acción pequeña se vuelve más poderosa cuando encuentra un lugar fijo dentro de tu día. Si cada vez tienes que decidir cuándo leer, cuándo caminar, cuándo escribir o cuándo respirar con calma, tu mente gasta energía antes de empezar. En cambio, cuando el gesto se une a algo que ya ocurre, la repetición fluye con menos resistencia. Eso es un ritual, no una ceremonia complicada, sino un punto de regreso. Mateo no intentó llenar su jornada con obligaciones nuevas. Después de lavarse la cara, leía una página. Antes del desayuno, hacía unas cuantas flexiones. Al anochecer, cuando la casa quedaba tranquila, escribía una línea. Ese orden simple le daba estabilidad, no dependía tanto del ánimo. El cuerpo empezó a reconocer señales: agua en el rostro, libro abierto, luz de la mañana, movimiento breve, vela encendida, frase en la libreta. Con el tiempo, esos gestos dejaron de sentirse como tareas. Se volvieron una manera de entrar y salir del día con más presencia. Tú puedes crear algo parecido sin complicarte. Elige una acción que ya forme parte de tu vida y coloca después una mejora mínima. Después de cepillarte los dientes, respira 3 veces con atención. Al preparar el café, lee una página. Luego de cerrar la computadora, ordena tu escritorio durante 2 minutos. Antes de apagar la luz, escribe una frase que resuma el día. La clave está en hacerlo claro. Si dices, voy a cuidarme más, la idea queda en el aire. Si dices, después de ponerme los zapatos, caminaré 5 minutos, el cuerpo entiende mejor. Un ritual también protege la acción del debate interno. Cuando algo tiene un lugar, no necesitas convencerte tanto. No discutes cada mañana si vas a lavarte los dientes. Lo haces porque ya pertenece a tu vida. La mejora de 1% busca llegar a ese nivel de naturalidad, no por obligación fría, sino por familiaridad. Al principio quizás sientas resistencia. Es normal. Toda práctica nueva entra como visitante antes de sentirse en casa. Por eso conviene mantenerla pequeña. Si el ritual se vuelve demasiado ambicioso, pierde ligereza y comienza a competir con el resto del día. Mejor poco y constante que grande y frágil. Además, los rituales tienen un poder emocional. Le dicen a tu interior: aquí estoy otra vez. En días confusos, esa repetición ordena. Cuando la mente se dispersa, un gesto conocido trae centro. Si el mundo afuera está ruidoso, una pequeña práctica te devuelve a un espacio propio. Muchas personas buscan paz como si fuera un destino lejano, pero a veces la paz se construye con señales repetidas. Un cuaderno abierto, una caminata breve, una respiración antes de responder, un vaso de agua tomado sin prisa. Son actos sencillos, pero enseñan presencia. No necesitas que todos tus hábitos sean perfectos. Empieza por un ritual ancla, solo uno. Cuídalo como Don Rafael cuidaba la silla. Dale un momento, un lugar, una medida. Si un día falla, vuelve al siguiente sin drama. La repetición convertirá ese punto pequeño en una raíz. Y cuando tengas una raíz, el resto de tu vida tendrá algo de donde sostenerse. Capítulo 10. Cuando el 1% cambia la manera en que te ves. Al principio, una acción pequeña parece solo una acción. Lees una página y nada más. Caminas 5 minutos y el mundo sigue igual. Escribes una frase y la libreta apenas se llena. Pero si repites esos gestos durante suficiente tiempo, empiezan a decir algo sobre ti. Ya no eres solo alguien que intenta leer. Te conviertes en una persona que se acerca al conocimiento cada día. Ya no eres alguien que sueña con cuidar su cuerpo. Pasas a ser alguien que lo atiende, aunque sea con un gesto breve. Dejas de verte como una persona completamente desordenada cuando cada noche recuperas un rincón de claridad. La identidad no cambia porque la declares en voz alta. Cambia cuando reúnes pruebas. Cada acto es un voto silencioso por la persona que estás construyendo. Si hoy eliges una respuesta más serena en una discusión, votas por alguien con dominio interior. Al ahorrar una pequeña cantidad, votas por alguien que piensa en su futuro. Cuando cierras una distracción y vuelves al trabajo, votas por alguien capaz de dirigir su atención. Una sola acción no define todo. Muchas acciones repetidas empiezan a inclinar la balanza. Esto es importante porque mucha gente espera sentirse diferente antes de actuar. Espera sentirse segura para empezar, disciplinada para sostener una rutina, inteligente para estudiar, tranquila para meditar, valiosa para cuidarse. El 1% invierte ese orden. Actúas en pequeño y poco a poco, esa acción enseña una nueva imagen interna. No esperas convertirte en alguien confiable para cumplir una promesa mínima. Cumples esa promesa
y así aprendes a verte como alguien confiable. Mateo no despertó una mañana sintiéndose fuerte. Primero leyó una página, hizo 5 flexiones y limpió una línea de madera. Al repetirlo, dejó de pensar en sí mismo como un hombre condenado a abandonar. Empezó a verse como alguien que vuelve. Esa diferencia lo cambió desde adentro. La identidad antigua suele tener frases fijas. Yo no termino nada, yo soy un desastre, yo no tengo constancia, yo siempre fallo. Esas frases parecen verdades, pero muchas veces son conclusiones nacidas de experiencias repetidas. Si fueron aprendidas, también pueden ser reemplazadas por nuevas evidencias. No se reemplazan con fantasía, se reemplazan con actos. La mejora mínima te permite crear esas pruebas sin necesitar una vida perfecta. Incluso en un día complicado puedes votar por tu nueva identidad. Una respiración consciente puede decir, soy alguien que intenta responder mejor. Un vaso de agua puede decir, soy alguien que cuida su cuerpo. Una línea escrita puede decir, soy alguien que escucha su interior. Poco a poco, esas señales modifican el relato personal. Y cuando cambia el relato, cambia también la conducta futura. Actúas de manera más natural en coherencia con quien crees ser. Por eso, el 1% no solo organiza hábitos, también reeduca la mirada con la que te reconoces. La transformación más profunda llega cuando ya no haces una acción para demostrar algo desde la desesperación, sino porque esa acción coincide con la persona que estás eligiendo ser. Ahí el cambio deja de sentirse como disfraz. Se vuelve pertenencia. Si solo mejoras un 1% cada día, ¿por qué eso podría cambiar toda tu vida? Tal vez esta pregunta parezca demasiado simple. Vivimos en un mundo que celebra los cambios rápidos, las decisiones enormes, los resultados visibles y las historias donde alguien despierta un día con una fuerza nueva y transforma todo de golpe. Sin embargo, cuando miras tu propia vida con honestidad, sabes que casi nada importante cambia así. La salud no se construye en una mañana. Durante un tiempo, nadie notó el cambio de Mateo. Su vida no tuvo anuncios. Ningún vecino se detuvo a felicitarlo por leer una página. Nadie aplaudió sus 5 flexiones en el suelo frío de la mañana. El pueblo siguió con su rutina mientras él aprendía a vivir con otra cadencia. Sin embargo, lo que se repite en silencio termina dejando huellas. Pasaron semanas, después meses. Su voz empezó a sonar menos insegura. En el taller, sus manos se movían con más atención. Al hablar con otros, ya no se disculpaba por existir. Caminaba sin la prisa triste de quien se siente tarde para todo. Un día, el dueño del taller donde ayudaba le pidió que se quedara unos minutos. Mateo pensó que había cometido un error. En cambio, escuchó algo inesperado. He visto cómo trabajas. No haces ruido, pero tus resultados son más firmes. Esa frase no lo llenó de vanidad. Le dio una gratitud serena, porque él sabía de dónde venía. No nació de una noche inspirada. Venía de mañanas pequeñas, de páginas solitarias, de regresos después de fallar, de un paño rozando una silla vieja. Muchas personas desean el reconocimiento antes de tener raíces. Quieren que otros validen el proceso desde el primer día. Es comprensible. Todos necesitamos sentir que nuestro esfuerzo tiene sentido. Pero si dependes demasiado de la mirada ajena, tu constancia queda en manos de un público que quizá no llega a tiempo. El 1% te enseña a trabajar sin aplausos inmediatos, no porque el reconocimiento no importe, sino porque no puede ser tu único combustible. La mirada de otros suele llegar tarde. A veces aparece cuando tú ya habías aprendido a sostenerte. Ese retraso no significa que el proceso sea inútil, solo confirma que lo más importante se forma antes de ser visible. Cuando los resultados finalmente se notan, conviene recibirlos con humildad, no como prueba de superioridad, sino como señal de coherencia. Tu cuerpo cambia porque lo cuidaste muchas veces. Tu trabajo mejora porque repetiste detalles pequeños. Tu mente se aclara porque le diste espacios de orden. La confianza aparece porque cumpliste promesas que nadie vio. Cada logro exterior tiene una biografía invisible. Recordar eso evita que te pierdas en el orgullo. También te protege de la dependencia. Si hoy alguien reconoce tu avance, agradece. Si nadie lo ve todavía, continúa. La semilla no necesita ser fotografiada para crecer. Además, cuando otras personas perciben tu cambio, quizás se inspiren sin que tú intentes convencerlas. Una vida ordenada con calma puede hablar más que muchos consejos. Alguien nota tu paciencia.
Otro observa tu manera de volver después de un mal día. Una persona cercana siente que tu presencia ya no trae tanta queja, sino más claridad. Así, el 1% deja de beneficiarte solo a ti. Empieza a tocar tu entorno, no por imposición, sino por ejemplo. El resultado más bello no es que todos admiren tu historia, es que tu proceso te vuelva más confiable, más sereno y más capaz de aportar paz donde antes llevabas confusión. Un día, tal vez los demás vean el brillo. Antes de ese día, sigue puliendo. Capítulo 12. Lo que ya brilla también necesita cuidado. Cuando la silla recuperó su brillo, Mateo pensó que el trabajo había terminado. La madera reflejaba la luz de la tarde con una calidez que antes parecía imposible. Las marcas seguían allí, pero ya no dominaban la mirada. El asiento tenía vida. Las patas firmes sostenían de nuevo una presencia digna. Una tarde, al ver a don Rafael pasar el paño otra vez, Mateo preguntó: «Abuelo, ¿por qué sigues limpiando la silla? Está bien». El anciano no dejó de mover la mano, porque lo que brilla también puede apagarse si se abandona. Esa respuesta contiene una lección que muchas personas descubren tarde. Creen que lograr algo significa quedar libres del cuidado, bajan de peso y piensan que ya no necesitan hábitos, mejoran una relación y dejan de escuchar, ordenan su dinero y vuelven a gastar sin atención, alcanzan cierta calma y descuidan los espacios que la hicieron posible. Luego, cuando todo empieza a deteriorarse, sienten sorpresa, pero nada valioso se conserva solo. La mejora de 1% no sirve únicamente para subir, también sirve para no caer lentamente sin darte cuenta. Mantener suele ser menos emocionante que comenzar. Al inicio hay novedad, esperanza, una sensación de aventura. En la etapa de cuidado, el brillo ya existe, pero necesita presencia. Esa parte exige madurez. No se trata de perseguir siempre una meta nueva, sino de honrar lo que ya construiste. La salud requiere gestos diarios. Una mente clara necesita límites continuos. La paz interior se protege con decisiones pequeñas. El amor propio no sobrevive si vuelves a tratarte como enemigo. Una relación sincera se alimenta con atención, palabras justas y tiempo real. A veces, el éxito más profundo no es alcanzar algo, sino aprender a permanecer a la altura de lo alcanzado. Esto no significa vivir con miedo a perder, significa vivir con aprecio. Cuando cuidas lo que tienes, reconoces su valor. Don Rafael no limpiaba la silla por ansiedad, lo hacía por respeto. Había visto cómo la madera respondía al cuidado y por eso no quería abandonarla otra vez. Puedes aplicar esa mirada a tu propia vida. Si has logrado dormir mejor, protege ese horario. Si recuperaste algo de calma, no llenes cada espacio con ruido. Cuando una rutina te ayudó a sentirte más fuerte, no la sueltes solo porque ya no estás en crisis. Muchas personas solo se cuidan cuando están al borde del derrumbe. El 1% enseña otra relación: cuidar antes de romper, atender antes de perder, pulir antes de que el polvo cubra todo. Además, el mantenimiento no tiene que ser pesado. A veces basta con una versión pequeña y constante. No necesitas entrenar con intensidad todos los días para respetar tu cuerpo. Tampoco debes leer durante horas para mantener viva tu mente. Un gesto regular puede conservar la dirección. Lo importante es no confundir descanso con abandono. Descansar renueva. Capítulo 11. Cuando los demás empiezan a ver lo que tú sembraste en silencio. Capítulo 13. El 1% no es un truco de éxito, es una forma de vivir. Al final, mejorar un 1% cada día deja de ser una estrategia para conseguir algo y se convierte en una manera de mirar la vida. Al principio, quizá lo usas para leer más, moverte un poco, ordenar tu trabajo o recuperar confianza. Con el tiempo, entiendes que su valor no está solo en los resultados, también está en la clase de persona que te ayuda a ser mientras avanzas. Mateo llegó a ese punto sin darse cuenta. Ya no se levantaba pensando en demostrar que había cambiado. Tampoco contaba cada gesto como si estuviera acumulando medallas. Su día tenía un ritmo más claro. Algunas mañanas eran buenas, otras venían con frío, cansancio o preocupación. Aún así, él sabía volver a lo esencial. Una página, una línea, un movimiento, una pasada de paño sobre la madera. La vida dejó de sentirse como una prueba que debía aprobar de una vez para siempre. Empezó a parecerse más a un camino que podía recorrer con presencia. Esa es una diferencia enorme. Cuando buscas una transformación total, cada error parece una amenaza. En cambio,
Cuando entiendes el 1% como una forma de vivir, cada día ofrece una oportunidad nueva. No necesitas que todo esté perfecto. Puedes avanzar en medio de lo incompleto. Puedes ser una persona en proceso sin sentirte menos valiosa. Puedes reconocer tus caídas y, aún así, no convertirlas en destino. La mejora diaria también reduce la comparación. Si tu medida principal es el ritmo de otros, siempre encontrarás razones para sentirte tarde. Alguien tendrá más dinero, más energía, más reconocimiento, más orden, más talento visible. Pero si tu pregunta es, ¿cuál es mi 1% de hoy?, la mirada vuelve a un lugar más sano. Ya no compites con la vida entera de otra persona. Te ocupas del siguiente paso honesto dentro de tu propia realidad. Esa pregunta trae dirección. En días fuertes, tu 1% puede ser avanzar con decisión. En jornadas difíciles, tal vez consista en no rendirte por completo. Hay momentos donde mejorar significa producir. Otros, poner un límite. A veces, crecer es pedir perdón. En ciertas etapas, el acto más valiente será descansar sin culpa para poder volver con más claridad. La forma cambia, pero el principio permanece. No abandonar lo que importa. Vivir así no te vuelve perfecto, te vuelve más consciente. Empiezas a notar qué alimenta tu paz y qué la consume. Aprendes a distinguir entre una pausa necesaria y una excusa repetida. Descubres que la constancia no tiene que sonar dura. Puede sonar como el paño de Don Rafael sobre la silla. Shh, shh, shh. Una presencia que no presume pero transforma. Quizá el mayor regalo del 1% sea quitarle dramatismo al cambio. No necesitas una escena grandiosa. No hace falta esperar una fecha especial. La vida no te exige convertirte en otra persona antes de dar el primer paso. Puedes empezar desde aquí, con lo que tienes, con quien eres, con una acción tan pequeña que casi parezca invisible. Si la repites, empezará a formar un camino. Si vuelves cuando falles, ese camino se hará más fuerte. Si lo cuidas cuando brille, se convertirá en hogar. El éxito, visto desde aquí, no es un punto lejano donde por fin vales. Es un ritmo en el que aprendes a vivir con más verdad, día a día, gesto a gesto. Tu vida se pule, no por fuerza bruta, sino por presencia repetida. Cierro esta historia con una sensación tranquila. No siento que haya encontrado una fórmula para vencer a la vida, porque la vida no necesita ser vencida. Más bien, siento que he recibido una manera más amable y más firme de caminar dentro de ella. Durante mucho tiempo creí que cambiar era hacer algo enorme. Pensaba que debía llegar un día perfecto, una mañana definitiva, una versión mía sin miedo, sin cansancio, sin dudas. Esperaba sentirme listo para empezar. Ahora entiendo que esa espera también puede convertirse en una forma de abandono. Nadie se siente preparado para todo. A veces solo tienes una pequeña fuerza disponible, y esa pequeña fuerza también merece ser usada. La historia de Mateo me recuerda que una vida no se recupera a golpes, se recupera con cuidado. Una página puede parecer poco, pero puede salvar una promesa. Una caminata breve puede parecer insignificante, pero puede devolverle presencia al cuerpo. Una frase escrita antes de dormir puede abrir una conversación honesta contigo. Una respiración antes de responder puede evitar una herida. Nada de eso hace ruido. Sin embargo, lo que más transforma no siempre llega con ruido. Pienso en la silla vieja bajo la luz del amanecer. Sus marcas no desaparecieron por completo. Tampoco necesitaban hacerlo. Parte de su belleza estaba en haber resistido. Tal vez contigo pase igual. No necesitas borrar toda tu historia para volver a brillar. No debes negar tus caídas, tus temporadas oscuras ni las veces que no supiste sostenerte. Puedes tomar todo eso y empezar a pasar el paño, una vez más, con paciencia. Si hoy estás cansado, no te pidas una revolución, pídete una línea. Si el ánimo no alcanza para grandes decisiones, elige un gesto honesto. Si ayer fallaste, no conviertas ese fallo en una identidad. Vuelve. El brillo no se fue para siempre, solo espera tu próxima pasada. Yo también quiero recordarlo cuando me sienta lejos de mí. Quiero preguntarme menos cuándo cambiaré por completo y más cuál es mi 1% de hoy. Porque tal vez ahí, en esa pregunta sencilla, vive una libertad enorme. No la libertad de hacerlo todo perfecto, sino la de seguir perteneciendo a mi propio camino. Al final, mejorar 1% cada día funciona porque no te exige dejar de ser humano. Te permite avanzar con tus dudas, con tus marcas, con tus días irregulares y con tu deseo sincero de vivir mejor.
Y si continúas, aunque sea despacio, un día mirarás atrás y entenderás que el milagro no fue cambiar de golpe. El milagro fue no abandonarte. Abandonar borra lentamente el contacto. Hay una paz especial en cuidar sin drama lo que ya está bien. Esa paz dice: no tengo que esperar otra crisis para regresar a mí. Hoy puedo pasar el paño. Hoy puedo sostener el brillo. Hoy puedo agradecer lo construido continuando con amor.